Oye, bienvenidas y bienvenidos al nuevo webinar de Happy Force, que ya nos quedan pocos antes del verano aquí en España para cerrar esta temporada. Y nada, y hoy pues tengo el placer de que esté con nosotros una gran amiga que ya tenía muchas ganas de que estuviese en este espacio. Y sobre todo vamos a hablar de algo que pues, a nosotros nos apasiona, que es de feedback, cómo construir una cultura de smart feedback. Y vamos a contar con Jane del Tronco. Jane es CEO y founder de Bold Choice, coautora de un libro que es Smart Feedback, que por cierto voy a hacer aquí un Kit Kat. Os recomiendo que os compréis el libro. Yo me lo he comprado, me lo he leído ya varias veces y además recomiendo que lo pongáis en la mesilla de vuestra habitación para que le echéis un vistazo de vez en cuando. Muy, muy recomendable. Así puedo hacer yo publicidad por ti, Jane, que suena mejor. Me parece un gran libro. Y además Jane es coach y trabaja con líderes, trabajando el tema de desarrollo de talento y visibilidad. Jane, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, a ti por la aceptación, que ya sé que aceptas pocos webinars porque estás a tope de trabajo, o sea que encima nos haces un gran favor. Casi no llego, pero he llegado, ¿eh? Casi no llego, pero he llegado. Genial. Oye, Jane, mira, solo un segundo. Contar que nada, 45 minutos de conversación contigo, durante los 30 primeros minutos vas a ser la estrella, y luego los últimos 15 minutos nos podrán dejar preguntas, sobre todo por favor si nos las dejáis en la sección de preguntas, genial, y se las pasamos a Jane. Y vamos a hablar de feedback o de cómo crear una cultura de smart feedback. Vamos a hablar de cuáles son las claves para generar una cultura de feedback, cómo y por qué convertirnos en excelentes receptores de feedback y, bueno, y qué hay que hacer para aprender a dar un smart feedback. La verdad es que lo de recibir y dar feedback, siempre hablamos de que el feedback es un regalo, pero yo siempre algunas veces digo que en ocasiones parece que en las organizaciones son regalos envenenados, básicamente, ¿no? Así que oye, podemos empezar. ¿Cuáles son las claves para generar una cultura de feedback? Porque yo, mira, siempre escucho, ¿no? De hecho, hace 2 semanas me llamó una persona, un cliente, nada más amigo, y me dice, oye, Sergio, creo que ahora encaja Happy Force, porque ahora vamos a escuchar a las personas. Y yo, buah, me eché a temblar. Y lo tenéis pensado, no, es que es momento de escuchar, así, en abierto. Así que, ¿cuáles son las claves para escuchar o para generar feedback? Y no sé si escuchar y generar feedback es lo mismo. No, de hecho no es exactamente lo mismo, ¿no? A ver, digamos, yo fíjate, o sea, cuando has dicho eso de ahora vamos a empezar a escuchar a las personas, digo, jo, pues lo mismo nos tenemos que plantear dar un paso atrás, ¿no? ¿Qué hace falta para crear una cultura de feedback? Pues primero entender que la empresa tiene personas. O sea, yo ya eso lo daba por hecho, ¿no? O sea, que efectivamente yo creo que nos hemos saltado un poco, un par de pueblos nos hemos pasado en el libro, ¿no? Porque empezamos desde un poquito más allá. Nosotros decimos, o sea, lo primero, tener una cultura de confianza de verdad. Y claro, la confianza es una palabra que utilizamos mucho, pero que cuando realmente le preguntas a la gente, bueno, vale, una cultura de confianza, estupendo, ¿y esto qué significa? O sea, cuéntame, yo siempre intento, ¿no? Tanto sobre todo en formaciones, ¿no? Como coaching, intento llevarlo a comportamientos. O sea, tú si estás en un helicóptero y llegas a un equipo, a una empresa, ¿no? Y les ves trabajar y les ves relacionarse y dices aquello de, aquí hay mogollón de confianza. ¿Por qué lo dices? O sea, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿No? Para tú poder concluir que hay o no hay confianza, ¿no? Y efectivamente es cuando ya la gente dice, bueno, pues la gente colabora, la gente se ayuda, la gente... Y claro, cuando empiezo un poquito a rascar, ¿no? Digo, pero la gente reconoce que se equivoca, uy. Y la gente, si alguien se equivoca y hay un error, lo entienden como, se suele decir, como parte del proceso de aprendizaje. Bueno, no siempre, ¿eh? Y la gente cuando necesita ayuda la pide. Y bueno, ¿y por qué no la va a pedir, no, hombre? Porque obviamente cuando tú pides ayuda, de alguna manera estás reconociendo que estás incompleto, ¿no? Te estás reconociendo que alguien te hace falta, ¿no? Y la gente se reconoce, la gente realmente celebra los éxitos de los demás y la gente, ya cuando empiezas a nivel de comportamiento, le dice, por lo mismo no hay tanta confianza, ¿eh? O sea, lo mismo hay buen rollo, pero que efectivamente no es confianza como la estamos viendo, ¿no?
Aquí no te pasa, Jane, que no es que aquí hay mucha transparencia. La gente puede decir lo que quiera, ¿no? Que es como... mm, bueno, o sea, hay transparencia cuando te ves cara a cara, ¿no? Como me veo yo ahora contigo. Pero yo siempre pregunto, ¿te diría lo mismo si me dejases un espacio en el que no vieses que soy yo y pudiese decir lo que siento realmente? ¿Considerarías que hay la misma transparencia? De hecho, o sea, si hay una cultura de feedback, tendría que ser directo, o sea, no sería ni siquiera de una manera anónima, ¿no? O sea, pero efectivamente, incluso en muchos sitios, fijaros a qué nivel de falta de confianza, ¿no? Y de compromiso muchas veces también, ¿no? Que incluso siendo anónimo hay gente que miente, porque no se fía de que sea anónimo, ¿no? O sea, que ya lo llevamos al extremo de la confianza, ¿no? Entonces, por un lado, confianza. Por supuesto, tiene que haber inteligencia emocional. La gente tiene que estar preparada, ¿no? Para recibir y para dar feedback, sin duda. Y luego hay una cosa que claro, yo también como que lo daba muy por hecho, ¿no? Pero ayer, antes de ayer, el lunes, preguntaba en una formación de feedback, ¿no? ¿Y qué creéis que hace falta para una cultura de feedback? Tal? Entonces dijeron dos participantes, hombre, que los líderes sean los primeros que den y que reciban feedback, ¿no? Y claro, y dije, hombre, obviamente, o sea, se tiene que liderar desde el ejemplo, ¿no? Entonces, desde arriba, efectivamente, es desde donde habría que empezar, ¿no? O sea, para que eso luego en cascada se genere esa cultura de confianza y el feedback se convierta en una herramienta del día a día, Sergio, porque muchas veces todavía se relaciona con algo muy puntual, ¿no? O sea, muy relacionado o con el momento de la evaluación del desempeño o con el plan de carrera, o sea, con esas reuniones, ¿no? de desempeño, de performance y no es el feedback como nosotros lo estamos entendiendo, que es el feedback incorporado en nuestro día a día y a todos los niveles, a nivel 360. Esto me recordaba cuando leía el libro un poco y la verdad es que creo que ha dado la clave. Como dices, al final asociamos feedback a la performance review, cuando nos sentamos, oye, pues toca a final de año, pues me siento con mi manager y más que darme feedback, lo que me está diciendo es que he hecho bien o que he hecho mal, pero no creo que sea un proceso de feedback. Además, un proceso de feedback en el que te sientas delante de alguien que no sabes ni qué te va a soltar en ese momento, porque no ha estado preparado Y, por... y por cierto, súper unidireccional, porque tú no te sientas para decir, mira, creo que la empresa hace mal esto, tú como manager haces mal esto. No, tú estás ahí, te sientas y te evalúan y te dicen. Es una cosa muy salvaje en ese sentido. Efectivamente, o sea, de hecho, mira, yo me acuerdo hace un montón de años, o sea, todavía ni pasaba por mi cabeza, ¿no? El tema de escribir un libro de feedback ni de escribir un libro. Fue cuando yo estaba empezando en el tema de la formación. Entonces nos llamó una empresa, nos llamó el director general de la empresa, porque quería trabajar con un equipo en particular. ¿Por qué no funcionaba? Entonces, uy, tengo por ahí un tal. Hola. Básicamente lo que venía a decir este señor es, quiero que hagáis algo con ellos, así, algo con ellos, porque, o sea, no están comprometidos, no curran todo lo que habría que currar, o sea, de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, después de la conversación y demás dijimos, bueno, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es recoger información, ¿no? O sea, recoger, realmente ver la gente cómo está, qué es lo que está viendo que falta, qué es lo que sobra. Y por supuesto este señor tiene que estar dentro también, ¿no? O sea, porque era un equipo que le reportaba directamente. No era el comité de dirección, pero un equipo especial que le reportaba directamente, ¿no? Pues nunca entendió por qué él tenía que estar involucrado. Nunca entendió por qué tenía que estar involucrado. Si a los que había que arreglar eran los demás. Esto, mira, hay una cosa que nos sucede, es que lo voy a asociar con lo que has dicho antes de los líderes, ¿no? Que nos sucede habitualmente, que es, ya no solo involucrado, fíjate, el otro día igual, otro cliente, nuestros líderes no saben qué hacer con el feedback que reciben, o sea, no saben qué hacer, no saben ni cómo darlo, no saben ni cómo devolverlo hacia el otro lado. O sea, estás recibiendo una información, un feedback, como lo queramos llamar, no saben. O sea, creo que cuando nos ponemos a escuchar a las personas o a recibir feedback, como tú dices, de manera un poco más continuada, a tenerlo en nuestro proceso interno del día a día de la organización, yo creo que desde Recursos Humanos se nos ha olvidado que hay un rol importante que se llaman líderes, que están en medio del engranaje, que son ellos los que están también procesando ese feedback, que de hecho son más poderosos, porque tú como recurso humano al final te vas a convertir en un área estratégica, que vas a tener una visión de qué te están diciendo, etcétera, pero que es el líder el que al final dentro de su equipo es el que tiene que gestionarlo. Y muchas veces no tienen las herramientas o no saben cómo hacerlo.
Totalmente. O sea, bueno, partiendo, fíjate, yo te diría, Sergio y Alex, yo os diría porque hemos empezado con qué hace falta para generar una cultura de feedback, ¿no? Pero yo casi que me iría un paso anterior y es que la gente no sabe lo que es el feedback. Tú lo has dicho antes. O sea, es que la gente no sabe lo que, no sabe lo que es el feedback, ¿no? Además, todavía me encuentro, ¿no? Bueno, es una crítica constructiva, no es una crítica. Hombre, Jane, el feedback es decir a los demás lo que hacen mal. No, ¿No? claro, o lo que hacen bien. O sea, de hecho, nosotras cuando nos planteamos cuando estábamos escribiendo el libro, ¿no? Y recoges mucha información de ahí, pues se hablaba como de refuerzo positivo, de reconocimiento y luego de crítica constructiva, ¿no? Y entonces el feedback era la crítica constructiva, ¿no? Perdona, o sea, el reconocimiento, el refuerzo positivo también es feedback, ¿no? Y llegamos a un consenso y fue, mira, o sea, es feedback positivo si te estoy reconociendo algo, si estoy reforzando algo, una conducta que me gustaría que repitiese es porque está teniendo un buen retorno y porque te favorece profesionalmente, y es feedback negativo si tienes que mejorar algo, cambiar algo que no estás haciendo bien, ¿no? O no estás haciendo del todo bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el concepto de ponerle negativo, pues parece como que, guay, qué mal rollo, ¿no? Pero claro, yo también digo, perdona, es que feedback, o sea, constructivo tiene que ser siempre, porque si no sería feedback. De hecho, yo le cambiaría el nombre. Tendría que ser algo así como feed forward, es decir, alimentar para crecer. Es decir, yo te digo algo desde lo que yo estoy viendo, intentando fundamentarlo en datos específicos, en comportamientos, en tareas, en hechos muy concretos, ¿no? Que no deja de ser mi forma de verlo, pero voy a intentar objetivar al máximo y te lo digo para crecer. O sea, te lo digo para tu desarrollo personal, para que tengas un mejor desempeño, una mayor satisfacción. Pero no es que suelto cualquier cosa y me piro. No es el simplicidio al que A mí llegamos. me gusta, Bueno, Jane. fíjate lo que nos decía Pamela en el chat, que decía, recuerdo que la última vez que me dejaron un feedback fue cuando por pandemia me indican mi desvinculación por temas personales y no desempeño laboral. Y total, feedback. Gracias por todo. Claro. Pero a mí una definición que me gusta mucho de feedback es básicamente esa información que te ayuda a entender cómo los demás ven el mundo y ven tus acciones en el mundo. Entonces, claro, positivo o negativo, depende es que al final depende de la etiqueta que tú le pongas, porque el mismo pedazo de feedback te lo puedes tomar, oye, qué bien que me has dicho esto o me has sentado fatal. Entonces, hombre, evidentemente yo entiendo, oye, que en función de cómo te lo empaquete el emisor, te ayuda más o te ayuda menos, por supuesto. Pero también hay un punto muy importante en esto que has dicho, Alex, y es que esto es una cosa de dos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente piensa, oye, me has dado las herramientas, me has formado en las habilidades, me has formado en el modelo Before, ¿no? Para dar un buen feedback. Lo he hecho y no me ha funcionado. Digo, ya, ¿sabes lo que pasa? Que esto es cosa de dos, macho, ¿sabes? O sea, es que yo he tenido la experiencia de haberme preparado un feedback bastante periagudo, ¿no? Porque además era con una persona a la que apreciaba muchísimo y de antemano sabía que no le iba a encajar, porque además, yo te digo, la intención del otro no es mala, pero el impacto puede ser fatídico, ¿no? Entonces, cuando tú de antemano sabes que su intención, sospechas que no ha sido mala, pero el impacto ha sido tan horrible, pues obviamente pues es una situación peleaguda cuando más aprecias a esa persona, ¿no? Yo me acuerdo de haber preparado el feedback súper bien y salió fatal, pero porque el otro no tenía ganas de escuchar nada. Esto Jane, me lleva a una conclusión, no sé si estás de acuerdo, y es que, entonces, si pudiera elegir, en vez de entrenar a las personas a dar feedback, sería mejor entrenarnos a recibir feedback. Es que porque entonces ya solucionarías cualquier problema, porque si por muy mal que te empaqueten el feedback, todos somos capaces de recoger aquello y decir, ¿qué me están diciendo? Ok, estoy viendo la realidad a través de los ojos de otra persona. Fantástico, uso esta información. Ya está, no necesitaríamos educarnos en cómo dar mejor feedback. De hecho, fíjate que y esto ha sido con base a la experiencia, ¿no? De muchos años formando, al final nos dábamos cuenta, y por eso escribimos un libro de feedback, porque había mucho de dar feedback, bastante dar feedback, no había de recibir, y sin embargo, cuando hacíamos la formación en liderazgo, en equipos, en gestión de conflictos, en negociación, ¿no? Que el feedback al final está presente en todo eso, nos dábamos cuenta de que el mayor impedimento, como coaches, nos dábamos cuenta de que el mayor impedimento que había es que yo no lo recibo bien. Entonces, claro, cuando tú ya de antemano no recibes bien el feedback, ya vas como en alerta. O sea, por mucho que aprendas tu herramienta o aprendas el método, ya vas como confiando poco, ¿no? Y como sospechando que la otra persona se lo va a tomar mal. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, o sea, si formásemos a la gente, entender que esto va sobre tu hacer,
que no va sobre ti como sobre tu persona, que no estoy atacando tu identidad, que además es mi forma de ver las cosas, que te puede encajar más o te puede encajar menos. Ahí ya llevaríamos a muchísimo camino recorrido, ¿no? Y la segunda parte que yo muchas veces digo es, si aprendiésemos a recibir feedback y aprendiésemos a preguntar y a no dar por hecho nada, a preguntar. Oye, mira, Alex, he visto que ayer en la reunión has dicho esto, esto, esto y has hecho esto, esto y esto, sin ningún tipo de juicio. Y directamente te pregunto, ¿qué ha pasado? O sea, os puedo asegurar que muchas de las conversaciones de feedback ya, o sea, irían pero sobre ruedas. Pero no, o sea, tenemos la idea de que ese feedback que yo doy, lo doy y además ya voy como una metralleta, no decir además lo que deberías hacer, tal. No, o sea, pon objetivamente encima de la mesa qué es lo que la otra persona ha hecho, bajo tu punto de vista, porque no deja de ser tu opinión, tu forma de ver las cosas. Dale, es como prestarle las gafas al otro. Y ahora pregúntale, ¿qué ha pasado? Oye, Yo creo que, disculpa, yo creo que Jane, claro, aparte me siento súper identificado. Fíjate, en el momento en el que tú le dices a alguien, es que ¿por qué no haces esto o lo que debías de hacer? Lo que generas en el otro es rechazo inmediato, porque automáticamente, fíjate, por una parte estás, digamos, desacreditando lo que ha hecho esa persona hasta el momento, y por otra parte estás generando una situación violenta porque es una expectativa de decir, oye, si luego no haces lo que lo que yo te he sugerido, porque entonces eso de dar consejos, o sea, bien, me gusta este concepto, es feedback no es dar consejos a otra persona. Feedback no es darle consejos, ¿no? No, o sea, vamos a ver, puede suceder, o sea, nosotros el modelo, que es un modelo combinado, ¿no? de comunicación no violenta y de otros modelos, ¿no? El modelo de 6 pasos, el modelo Before, o sea, recoge precisamente esto, es decir, o sea, hay una parte que es, yo te aporto mi visión sobre lo que he visto que has hecho, ¿vale? Y además entendiendo y separando muy bien lo que es el hacer del ser, ¿no? Que también nos llevamos las cosas muy al ser, entonces tenemos que ser conscientes de que somos mucho más de lo que hacemos, esa es la realidad, ¿no? Y el hacer es lo que puede cambiar. Entonces, si tú le constatas a una persona, oye, mira, esto es lo que he visto, ¿no? Lo más objetivo posible. Y él, si después le preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, pero no por qué, no porque has hecho esto, para qué lo has hecho, qué te ha llevado, no, porque además el por qué, y además me encanta que traigas esa pregunta porque el por qué lo que provoca es defensa, totalmente, ¿no? O sea, yo me pongo a la defensiva. Entonces tú le preguntas a otra persona y es como, pues mira, es que ahora que lo dices, efectivamente, mira, te has dado cuenta igual que yo, o sea, la cagué. O sea, que hay gente que directamente te reconoce, mira, tuve un mal día, de verdad, es que no me digas más porque yo soy el primero que salí de la reunión fatal, tal, no sé qué. Entonces, claro, tampoco nos podemos parar ahí, porque muchas veces cuando haces esa pregunta, dices, ay, qué majete, no ha habido mala intención y tenía un problema personal, qué majete, no le digo nada. No, tampoco es eso, porque sí que es importante que haya el proceso de aprendizaje, ¿no? Y es decirle a la otra persona, oye, pues entiendo que no ha habido una mala intención, por supuesto, o sea, nunca lo he pensado, siento que estés en la situación en la que estás, lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo me gustaría hacerte ver, no sé si eres consciente de que ese comportamiento que has tenido en nosotros ha provocado esto. Nos hemos sentido de esta manera. Y además de sentirnos de esta manera, pues ha hecho que pues, nos levantásemos de la reunión. Estoy inventando la situación, ¿no? Porque el otro tiene que ser consciente de qué es lo que ha pasado con eso que ha hecho. Porque si no es consciente, no le va a dar importancia. Y si no le va a dar importancia, Y aparte ni no le estás ayudando a aprender, sino, claro, es que no le ayudo. O sea, esto es como si tú haces ahora la presentación y yo te digo, oye, Jen, que el webinar que has hecho ha sido un rollo, súper aburrido. Y entradas... Tú dices, vale, gracias, vale, gracias. Sin embargo, claro, si yo te digo, oye, mira, es que, yo qué sé, cuando has puesto la transparencia número 6, yo ahí ya me he perdido. O sea, ahí, cuando has puesto una transparencia llena de... Yo ahí ya está intentando seguirte, ya desconectado, mira, y ahí me he puesto a mirar el móvil. Ahí entonces sí que te ayudo. Te digo, oye, a mí lo que me ha pasado es que en este momento me has perdido. O sea, yo me he perdido. Eso no quiere decir que al otro se le ha encantado. Pero a mí, ahí, en este preciso instante, lo que ha ocurrido ha sido esto. Me ha aburrido, tal. Entonces, ahí, claro, ahí sí que te estoy ayudando a ti a Y entender. además, fíjate, no solo en el feedback negativo, de verdad, o sea, de algo que no O me ha lo que te ha gustado. gustado, ¿no? Oye, ha sido maravilloso. Ah, gracias. Claro, fenomenal, o sea, es como, oye, me encanta, qué buena profesional, ¿en qué te basas? O sea, O sea, ¿por qué? ¿eres buena profesional o mal profesional? O sea, ¿qué estás midiendo tú? ¿Qué parámetros? ¿No? Estás midiendo bajo ser o no ser profesional, ¿no? Entonces, y luego fíjate, o sea, ya, vale, pues que esto nos ha sentado de esta manera, o me ha sentado de esta manera, me ha generado este impacto, que a veces el impacto puede ser muy gordo a nivel de negocio, que alguien cometa un error, ¿no? Entonces tiene que ser consciente.
Y luego ya de ahí, fíjate, antes de darle consejos que tú decías, volvemos a preguntar. Bueno, y si vuelve a repetirse la situación, o si sabiendo el impacto que eso ha tenido, ¿vale? ¿Qué harías? ¿Cómo lo plantearías? ¿Qué has hecho? ¿Qué harías la próxima vez? ¿No? Y es verdad que la persona muchas veces tiene recursos y tiene respuestas y dice, pues está claro que la próxima vez haría esto, o no hubiera hecho tal cosa, pero también puede pasar que la persona te diga, es que no tengo ni idea, Jane, quería exactamente lo mismo, es que no sabría hacerlo de otra manera. Entonces ahí sí que es el momento en el que la pregunta la puedes sustituir por la petición para hacerle sugerencias. Oye, ¿te parece si te hago alguna sugerencia? A lo mejor no te sirve, pero yo desde donde lo veo, lo que he visto que han hecho otros y que puede funcionar es esto, ¿cómo lo ves? Ahora, hasta que no hay el compromiso de la persona, que es el último paso, hasta que la persona no se compromete a un cambio de comportamiento para la próxima vez, el feedback no ha sido efectivo, ¿eh? Y eso ya no depende de nosotros solo, también depende de la motivación de la otra persona. Y también yo entiendo que a la hora de darle un feedback a alguien, claro, yo creo que hasta sería educado preguntarle a la otra persona si está en un momento propicio para escuchar. Porque a veces eso, o sea, dices, no, mira, o sea, ahora mismo no. O sea, ahora mismo solo necesito que me den besos y abrazos, ¿no? Si no necesito nada más. ¿No? Y a veces el pedir, ¿no? El pedir permiso, oye, es un buen momento para hablar de esto. Y ahí te facilitaría la cosa, ¿no? Hay que tener, fíjate que esto ya, o sea, los 6 pasos es cuando ya hemos hecho todo lo anterior, ¿no? O sea, cuando nos hemos preparado, ¿no? O sea, nosotros tenemos la información que tenemos que tener, emocionalmente estamos en el buen momento, tenemos el espacio para dar el feedback, el espacio en agenda, no solo físico, ¿no? O sea, el espacio en agenda. Yeah. Tenemos tiempo, no, tenemos 5 minutos para... No, o sea, tenemos tiempo porque sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo puede acabar una conversación de feedback, ¿no? Y luego hay que chequear con el otro. Oye, mira, me gustaría comentar contigo este tema, ¿te viene bien ahora? ¿Cuándo te viene bien? No me gustaría que pasara mucho tiempo, porque claro, ¿qué ocurre? Que también el feedback tiene que ser contingente a la conducta. O sea, no me hagas como el colegio de mis hijas, que me llamó una vez en el mes de mayo para decirme una cosa que había pasado en enero. Es como, pues, me encanta, ¿sabes? Me encanta que me llames ahora en el mes de mayo, no sé si voy a poder hacer mucho, ¿no? Desde el mes de enero, pero bueno, o sea, está bien, por saberlo está bien, ¿no? Pero efectivamente, como pura información. Entonces, claro que hay que preguntar a la otra persona, ¿no? Y la otra persona tiene que estar preparada también, ¿no? Para entender que, fíjate, y hay una cosa también, a mí me pasa mucho con gente más joven, ¿no? Que yo formo a gente desde los 17 hasta que la palman, como yo digo, ¿no? Y ese rango de generaciones pues me da mucha visibilidad. Entonces, cuando estoy con la gente de 23, 24, 25 años, ¿no? Y me dicen, jo, nos estás dando esta formación en feedback que está fenomenal, pero ya se la podrías dar a nuestros jefes. Entonces les digo, claro, pero yo les digo, mira, sois afortunados porque vuestros jefes nunca recibieron una formación como esta. Entonces, lo primero, sois afortunados. Y lo segundo, vosotros también podéis ayudar a vuestros jefes a que os den un buen feedback. Sí, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Pues claro. Pero además yo tengo... Piensa en una cosa, Jim, claro. Al final, rechazar un feedback que te permita aprender porque tu jefe no te lo sabe dar bien, ahí lo único que sales perdiendo eres tú. Totalmente. A mí no me parecería algo, o sea, un comportamiento inteligente el, oye, a mí o me lo dices bien y educadamente o no, o te lo rechazo. Te están dando una información que al final es para ti. Si tú eres tan tonto de decir, como no me gusta cómo me lo dices, ¿sabes? A mí me lo dices bien o no me lo digas. O sea, es que rechazaron una información para tu aprendizaje. De hecho, cogiendo lo que decías antes, ¿no? Que hablábamos de eres profesional o no eres profesional, ¿no? O sea, yo les pongo siempre el ejemplo de que si tu jefe llega y te dice, es que me parece que tu comportamiento no ha sido profesional en la reunión, digo, en lugar de cabrearte, ¿no? Que ya te está empezando a dar algo, no sé si es un feedback o no, pero por lo menos te está dando su visión de la realidad, pregúntale, oye, mira, gracias por darme... ¿En qué momento, no? ¿En qué momento crees? No ha sido profesional? O sea, ¿en qué cosas específicas? Entonces, cuando tú a tu jefe le pides, entre comillas, ¿no? Que detalle, que sea concreto, que sea específico, o le dices, oye, la próxima vez si no te importa, dímelo antes, no lo digas 3 meses después. Entonces, cuando tú le vas orientando, oye, pues tu jefe también va aprendiendo y sin darle la lección de tolfasca, ¿no? Pero también va aprendiendo, ¿no? Claro. Aquí hay otra cosa que, hilándolo con lo que decías al principio, que decías que tenemos que acostumbrarnos y tenerlo integrado casi en todas las conversaciones. Es decir, si tu modelo de comunicación es un modelo de feedback en el que lo que estás intentando no es darle una lección a la otra persona ni decir lo que te va a hacer, sino decir, oye, mira, yo he percibido la realidad, percibo que has hecho de esta manera, y esto lo haces constantemente, en el fondo son como pedacitos tan pequeños de feedback que es mucho más fácil de digerir todo el rato. No tienes como que esperar y decirte a final de mes, espera que te va a dar un feedback ahora todo gordo. Esa es otra de las reglas que no respetamos. O sea,
Claro. El feedback tiene que ser contingente en la conducta y tiene que ser selectivo. Claro. O sea, lo hacemos fatal porque, o sea, imaginaros cuando se hacen estas evaluaciones de desempeño una vez al año, ¿no? Y entonces no te he dicho nada en todo el año y ese día vengo con la lista de todo. Bueno, el que mejor viene con la lista, ojo, que hay alguno que no viene ni con lista y le dice lo que ha pasado la semana pasada. Claro. Pero ya, de repente es como, pues tengo 20 cosas para mejorar, es que no sé ni por dónde, es que no sé ni qué hago aquí. O sea, yo la pregunta que me haría es, si tengo 20 cosas que mejorar, no sé ni qué hago aquí. Lo que quiero es suicidarme. Efectivamente, ¿no? Entonces es contingente la conducta y además selectivo. Entonces, cuando tú lo metes en el día a día, en los equipos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se termina una reunión de equipo, digo, hombre, no todas las reuniones de equipo. Digo, pero si tenéis reuniones de equipo de manera bastante regular, ¿no? Pues a lo mejor una vez al mes o la reunión gorda de cada 15 días, ¿no? Al final de la reunión, 5 o 10 minutos, oye, ¿y cómo nos hemos reunido? ¿Qué tal ha ido esto? O sea, no el tema de la reunión, nosotros como equipo, ¿cómo hemos hecho esta reunión, no? Ah, pues nunca Ya. me lo había planteado, ¿no? Entonces es meterlo en el día a día. Súper interesante, Jane. Bueno, ya ves que estamos llegando casi al final, o sea que esto al final No mira la hora. iba a ser súper rápido, ya te lo he dicho. Aparte que ya empezamos a tener preguntas. Oye, para terminar, simplemente, Jane, por entender cuáles son los pasos, ¿no? Para crear esta cultura. La primera que me he quedado, Jane, es la de que tenemos que entender que las organizaciones están formadas por personas, que esta ya me ha quedado muy clara, aunque no sé si lo tenemos todo. No, hay gente que todavía no lo tiene claro. Pero... Por eso. Y con esto de la transformación digital y la robotización, no, igual. Hay muchos managers que solo piden feedback cuando la cosa va bien. No, ahora no quiero escuchar porque estamos haciendo un ERE o estamos despidiendo gente. Ahora no es buen momento para escuchar, porque ya sé lo que me van a decir, que están enfadados, lógicamente. Vamos a preguntar cuando estén bien. Cuando acabe el año y paguemos el bonus, entonces, ¿pero qué tal? Muy bien. Las encuestas de clima, efectivamente, ¿no? O sea... Como las encuestas de clima. Ahora no es momento de lanzar la encuesta. Quítame esta pregunta, que mejor va a salir mal. Claro. La siguiente que nos has dicho es la de integrar este feedback como feedback continuo, que no sea un feedback espontáneo una vez al año, etcétera. Muy buena. Sí. Y me he quedado con otra que no sé si estoy confundido o no, que es que este feedback debe de empezar desde los líderes, a saber a recibirlo y a aprender a darlo. ¿Es así? No. Al final va con la cultura de liderazgo, ¿no? Y los que primero tienen que demostrar y que... O sea, es el espejo en el que me miro. O sea, yo miro hacia arriba y miro los líderes de la organización. Entonces, si mis padres, entre comillas, ¿no? O sea, no predican con el ejemplo, o sea, ¿qué voy a... Dan mal ejemplo y haré lo mismo. Obviamente, entonces, eso es fundamental. Luego el tema del error, o sea, que realmente que haya una cultura del error, que se entienda que efectivamente pues en el error hay aprendizaje, en el error hay información, ¿no? Y todo eso va muy de la mano de la cultura de liderazgo de la organización. Me hace mucha gracia. Esto es como cuando intentas implantar metodologías ágiles y no está bajado antes la cultura de la empresa. ¿Sabes? Y el feedback es parte de las metodologías ágiles, ¿verdad? Que imaginaros, ¿no? No obstante, a mí me ha gustado el matiz de decir, oye, tienen que empezar por los líderes, pero el matiz de decir, oye, cada uno de nosotros somos responsables de la capacidad de recibir feedback, ¿no? y de procesar eso como una información útil, ¿no? Jane, Sergio y resto, os tengo que dejar, que tengo ya la llamada hasta aquí este hombre y no me puedo quedar a las preguntas. Nada, pero oye. luego mil gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Alex. Oye, pues nada, pues muchísimas gracias, la verdad.